¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a orar para empezar nuestro estudio bíblico. Padre amado, hoy estamos delante de ti una vez más, dándote las gracias por permitirnos esta oportunidad de poder venir y estudiar tu palabra. Señor, inclinamos nuestros corazones delante de ti para que tú nos hables, para que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Para que podamos salir transformados de este lugar, impresionado de ti, Señor. Queremos tener un encuentro con tu evangelio, queremos verle a Cristo hoy en este lugar, Señor. Padre amado, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, revélanos tu verdad para que podamos ver las maravillas de tu ley y aplica a nuestros corazones para que podamos obedecer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, el miércoles pasado terminamos el estudio bíblico del Antiguo Testamento y vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a empezar una nueva clase del Nuevo Testamento. Entonces hoy empezamos panorama del Nuevo Testamento. Vamos a hacer una introducción del reino del pacto. Vamos a ver, vamos a dar una introducción solamente hoy. Después, más adelante ya vamos a entrar a estudiar libros por libros. Entonces el Nuevo Testamento significa relación de pacto. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con su pueblo, apuntando a un nuevo pacto. Creo que cada uno tiene su material ahí, su libro, me pueden seguir. Material que van a usar durante nuestro estudio de la introducción del Nuevo Testamento. Así que eso significa testamento, significa relación de pacto que Dios hizo con su pueblo. Primeramente en el Antiguo Testamento vemos ese pacto apuntando a otro pacto. Y hoy Dios mediante vamos a estudiar, vamos a ver cómo se cumplen las promesas de Dios que Dios mismo hizo a su pueblo en el Antiguo Testamento. Entonces es un pacto de Dios con su pueblo, y no solamente este pacto iba a ser con Israel, sino con todo el mundo. Por eso nosotros estamos aquí estudiando como hijos de Dios, adorando a Dios, porque también este pacto iba a ser para con nosotros. Entonces el Nuevo Testamento el Nuevo Pacto tiene 27 libros que fueron escritas en un periodo de 40 años. Entonces 27 libros tiene el Nuevo Testamento. Y por los primeros seguidores de Jesús, ellos fueron los que escribieron estos libros. Los primeros cristianos agarraban estos libros materiales juntos con el Antiguo Testamento, y veían como una sola historia, y esta historia nos lleva a Jesús. O sea, toda la Biblia apunta hacia Jesús. Nosotros estamos muy acostumbrados de dividir estos dos pactos, o sea, decimos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y muchas veces en la iglesia le damos más prioridad al Nuevo Testamento, a las cartas. Leer las cartas es más fácil que leer un libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces muchas veces hacemos nuestros devocionales diarios, hacemos más con las cartas, porque es más fácil de interpretar y ya trae sus aplicaciones. Y aún así, si no entendemos el contexto general, podemos interpretar mal. Pensamos que es fácil interpretar el Nuevo Testamento, pero si desconocemos el Antiguo Testamento, no vamos a entender el panorama general de la Biblia. Por eso empezamos con el Nuevo, por eso empezamos con el Antiguo Testamento y no con el Nuevo. Tenemos que entender que que toda la Biblia apunta hacia una sola persona. ¿Y quién es esa persona, hermanos? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo abro Génesis, leo Génesis, tengo que verle a Cristo. No en cada coma, ¿verdad? Pero sí está Cristo en toda la Biblia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender
que toda la Biblia apunta a Cristo. Vamos a leer, hermanos, Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 18. Abran su Biblia, por favor, en Lucas, para que podamos ver cómo Cristo empezó su ministerio, cómo Cristo se presenta después de tener una lucha en el desierto con Satanás. Él se va y se presenta en la sinagoga. Lucas, capítulo 4. Puede ir anotando así en su hoja donde dice introducción. Esta es la introducción del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 4, versículo 14 al 18, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora bien, imagínense, hermano, que nosotros somos los judíos devotos en la sinagoga en ese día, y todos sentados, y todos conocen el pasaje de Isaías 61, donde Jesús abrió y leyó Isaías 61, todos tenían en su memoria, sabían de memoria este pasaje, y sabían que señalaba este pasaje a la venida de un rey mesiánico. Cuando llegue, él tenía que proclamar la libertad de los prisioneros. Al llegar este líder, al llegar el Mesías, abriría los ojos de los ciegos y libraría a los oprimidos. Y repentinamente le tenemos a esta persona, a este hombre delante de nosotros. Vamos a ser nosotros los judíos, ¿verdad? Un hombre parado ahí delante de nosotros, y nosotros le conocemos como el hijo del carpintero. De repente él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. Esto sabían los judíos, que el Mesías iba a hacer cuando Él llegue, y vistas a los ciegos. Todo esto estaba diciendo Jesús, que estaba profetizado en Isaías 61. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y uno dice: espera, pero este no es el hijo del carpintero. Y miren lo que él está diciendo. Y Jesús enrolla el libro y lo devuelve donde estaba, se sienta y luego anuncia: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, yo soy el Mesías, yo estoy aquí. Y esta profecía, todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaba del Mesías, que apuntaba hacia el Mesías, hoy se cumplen en mí. Yo soy el Mesías. ¿Cómo vamos a reaccionar, hermanos? Esperados por los judíos, Cristo parados en medio de ellos. Nadie podía decirle que eso no era así. Se quedaron todos admirados y sorprendidos. Y ojalá que el Señor también nos ayude a nosotros a que podamos quedarnos sorprendidos del Mesías, que podamos ver, ya que ya habíamos estudiado, ya estudiamos todo el Antiguo Testamento, ya entendemos el Antiguo Testamento, a quién apunta y de quién hablaba. Hoy estamos empezando, hermanos, tenemos 26 semanas para estudiar y para ver que Dios ha cumplido sus promesas. Y eso es lo que nos tiene que impactar, que Dios ha cumplido. De eso se trata el Nuevo Testamento, que Dios ha cumplido sus promesas a su pueblo.
que Dios es fiel, que lo que Él dice, Él cumple. Y cumplió en su Hijo Jesucristo. Entonces, como le dije, en esta primera de 26 semanas vamos a estar estudiando el Nuevo Testamento. Tenemos 26 semanas, ojalá que podamos ir entendiendo, que el Señor nos ayude. Vamos a ir descubriendo cada semana, y ahí en sus folletos creo que tienen un bosquejo de cada libro. Si miran su bosquejo, tienen cada libro y de qué habla, de qué se trata. Entonces pueden ir estudiando ustedes mismos en su casa. Y ya hemos estudiado el panorama del Antiguo Testamento, que tiene como tema, ¿qué tema tenía el Antiguo Testamento, hermanos? El reino de Dios y las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Ese es el tema principal del Antiguo Testamento. Ahora, el panorama del Nuevo Testamento recoge ese tema y estudia ambos. Hoy vamos a estudiar, estaremos estudiando el rey y el reino y las promesas que Dios ha cumplido a su pueblo. A su pueblo. Entonces, oremos al Señor para que podamos dar continuidad a este cumplimiento, para que el Señor nos ayude a que podamos entender. Hoy vamos a estudiar la estructura y el propósito de esta clase y luego vamos a recorrer todo el Nuevo Testamento, hermanos. Todo el Nuevo Testamento. Esto va a ser algo maravilloso, así como tuvimos mucho entendimiento y muchas revelaciones de parte del Señor del Antiguo Testamento. Estoy seguro que el Señor también nos va a enseñar muchas cosas estudiando el panorama del Nuevo Testamento. Hablamos de panorama, no vamos a ocuparnos de los detalles detalladamente de cada libro, sino vamos a sobrevolar sobre el Nuevo Testamento. Es como que vamos a sobrevolar en un helicóptero sobre un bosque grande y vamos a descubrir su dimensión, cuán grande es, y vamos a mirar desde arriba. Pero después cada uno de nosotros vamos a llevar como tarea de descender abajo y buscar y mirar cada árbol y descubrir qué hay ahí. Pero lo importante es entender el panorama, de qué habla, de qué se trata de cada libro. Así como hicimos con el Antiguo Testamento. Entonces el propósito del resumen del curso, en primer lugar, entender el panorama de cada libro del Nuevo Testamento y evitaremos entrar en los pequeños detalles. Va a ser panorama de cada libro y también cada semana vamos a estar compartiendo un video de Proyecto Biblia. Hoy compartí, no sé cuántos vieron, es un video que te resumen en 10 minutos un libro, en 10 minutos. Entonces cortitos que vamos a estar también mirando. Otro, en segundo punto, el propósito del resumen del curso es entender la continuidad entre los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. La continuidad. Tercero, observar las promesas que Dios ha cumplido a su pueblo desde el Antiguo Testamento. Observar las promesas que Dios ha cumplido. Y eso va a ser muy importante, hermanos, porque el Señor nos va a mostrar que Él es fiel y que Él cumple sus promesas. Eso nos va a llevar a ¿qué? No es solamente a un entendimiento, sino a que nuestra fe pueda fortalecerse, para que nuestra fe pueda subir o aumentar en Dios. En cuarto lugar, no solamente vamos a estudiar, no solamente vamos a tener un entendimiento teórico, sino vamos a escucharle a Dios hablándonos, escuchar a Dios hablarnos hoy y durante nuestro estudio a través de su palabra y así ser desafiados a vivirla. Entonces, hermanos, no nos quedemos cuando venimos al estudio bíblico, no es solamente para enriquecernos teóricamente o mentalmente en el conocimiento, sino eso nos lleva a la responsabilidad de vivir los aprendidos. Ahí sí la palabra de Dios se va a hacer vida en nosotros. Y al igual que las clases del Antiguo Testamento, nuestro curso está estructurado para estudiar diferentes aspectos del rey y
del reino que Él ha venido a establecer. ¿Cuántos saben que Cristo ha venido a establecer su reino aquí? Pero primero vamos a hablar del reino. Autoría del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros con 8 o 9 autores humanos que pueden ser agrupados en 3 grandes círculos proféticos. Entonces el Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, hermanos? 39. Ya, por lo menos eso ya sabemos, ¿verdad? Gloria a Dios. 39. Ahora 27 libros. ¿Cuánto total? Que mucho aprendimos. Gloria a Dios. Bueno, primeramente, círculo petrino. Vamos a dividir en 3 grupos, dijimos, estos 27 libros, círculo petrino. Ahí ustedes tienen justamente en su material el círculo petrino, Mateo, Marcos, Primera y Segunda de Pedro, Judas y Santiago. Entonces pueden anotar, Mateo fue uno de los apóstoles, pero él se quedó en Jerusalén, él no salió en otro lugar, se quedó en Jerusalén. Primero Mateo, después viene Marcos. Marcos no es un apóstol, no fue apóstol, pero era compañero cercano de Pedro. O sea, se cree que todo lo que él escribió fue Pedro el que le contó. O sea, le ayudó para que él pueda escribir la carta de Marcos. Fue el relato de Pedro de la vida de Jesús, porque Pedro estuvieron juntos. Pedro escribió Primera y Segunda de Pedro. Judas y Santiago, ellos son medios hermanos de Jesús y figuras clave también en la iglesia de Jerusalén. Judas, la carta de Judas recoge muchos temas de Segunda de Pedro. O sea, vamos a encontrar muchos, son muy parecidos con Segunda de Pedro, la carta de Judas. Santiago es rico en su uso del Evangelio de Mateo, usa mucho el Evangelio de Mateo, particularmente el Sermón del Monte. Otro círculo paulino, ahí está Lucas, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Timoteo, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Tito, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y Hebreos. 13 cartas de Pablo encontramos en el círculo paulino. 13 cartas de Pablo. Hebreos, ¿quién es el autor de Hebreos? Un autor desconocido. Sí. Anotar. Bueno, círculo paulino. Lucas. ¿El otro pudieron anotar todo o no? Bueno, voy a volver a dictar. Círculo petrino. Mateo, Marcos, Primera y Segunda de Pedro, Judas y Santiago. ¿Pudieron anotar? Vamos a seguir con el círculo paulino. Lucas, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Timoteo, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Tito, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y Hebreos. ¿Pudieron anotar? Lucas. Porque se junta con las cartas, o sea, son parecidos con la carta de Pablo.
Lucas escribió Lucas y Hechos. Sí, son muy parecidos con las cartas. Sí, por eso tiene así mismo, parecidos, sus contenidos. Por eso. Y con el grupo de Petrino que estuvimos viendo, tiene parecido con las cartas de Pedro. Ah. Sí, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 23, por ejemplo, le nombra a Timoteo. Sí, así mismo. Y puede ser, ¿verdad? O sea, lo coloca dentro del círculo de Pablo, por eso, por eso. Y está Lucas y Hechos, es evidente que Lucas forma parte del círculo de Pablo también, por eso ponemos ahí. Después viene el círculo juánico, juánico, los libros o sea, las cartas de Juan. Está el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. Esos cinco. Uno es el Evangelio y 4 cartas. Escrito por el apóstol Juan, el apóstol a quien Jesús amaba. Entonces, acá vemos, hermanos, una diversidad de autores humanos, pero vemos una unidad, tanto en los escritos del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Porque como Pedro dice que vemos que estas cartas fueron escritas por diferentes personas, pero por un solo autor, ¿verdad? Por un solo autor. Y Pedro habla de eso, segunda de Pedro 1, 20 al 21, donde dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, nadie un día, no es que Pedro un día se levantó y le voy a escribir una carta, se me antoja escribir, sino Dios mismo es el que usa a las personas para escribir la Biblia. Por eso es que la Biblia no tiene error, no podemos decir que se contradice, por ejemplo, Dios no se contradice. Todas las palabras de Dios fueron escritas por Dios mismo. O sea, los hombres fueron usados por Dios, inspirados, dice, por el Espíritu Santo y escribieron la Biblia. Entonces Pedro dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, independientemente de un instrumento humano en particular, Dios es el único y verdadero autor de la Escritura. Entonces, donde abrimos la Biblia va a ser la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué voy a estudiar, no sé, un libro que no me agrada, Esther? Y cuando estudiamos el Antiguo Testamento entendemos perfectamente. Cuando no entendemos el propósito de la palabra de Dios, cuando no entendemos el propósito del autor, es muy difícil entender la Biblia. Ahora que nosotros habíamos estudiado el Antiguo Testamento, tenemos ya un entendimiento diferente de lo que es el Antiguo Testamento, ya podemos leer con entendimiento y ya sabemos el propósito por el cual se escribió cada libro. Y esa es la idea también del Nuevo Testamento. Género. Vamos a analizar los 3 géneros del Antiguo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Y esos serían los evangelios. En primer lugar vamos a estudiar los evangelios, incluyendo Hechos como una continuación de Lucas. También las epístolas. ¿Qué son las epístolas? Son las cartas. Son las cartas y también la literatura apocalíptica, Apocalipsis, que también es una carta. Y vamos a empezar a estudiar los evangelios. Los evangelios, también Hechos. ¿Qué es el evangelio, hermanos? ¿Quién puede definir el evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio?
literalmente. Palabra de Dios, las buenas nuevas, las buenas nuevas. O sea, es el plan que Dios ha diseñado, esa buena nueva es el plan que Dios ha diseñado para salvar a los humanos pecadores de la separación eterna de Él. O sea, el Evangelio, cuando nosotros estudiamos los evangelios, ¿de quién habla? Específicamente, la vida de quién está ahí. Si yo estudio Mateo, si yo leo Mateo, ¿de quién habla? De Jesús. De Jesús. Marcos, de Jesús. Lucas, de Jesús. Juan, de Jesús. Entonces por eso son los evangelios. Entonces la palabra evangelio no se empleaba en absoluto en la literatura antes del siglo II. Después empezó a aparecer, porque eso está también, o sea, los 4 relatos de la vida de Jesús empezaron a ser conocidos como los evangelios, y probablemente debido al uso de la palabra evangelio en Marcos 1:1. También a los discípulos le llamaban los evangelios. Los seguidores de Jesús y toda la historia de la Biblia, el enfoque es teológico y no cronológico. Eso es lo que vamos a aprender también. La Biblia no nos dice específicamente cuándo sucedieron las cosas o en qué fecha específicamente, sino es más teológico, habla más de Dios, apunta más a Dios. Por tanto, estos libros se enfocan en 2 cosas: la muerte y resurrección de Jesús. De eso se enfoca los evangelios. La muerte y la resurrección de Jesús. Entonces se preocupa más por la importancia de lo sucedido que por la fecha de lo que sucedió. Entonces lo más importante, los autores de los evangelios quieren que consideremos las cosas más importantes y no los detalles. Muchos quieren ir en los detalles, quieren conocer en qué parte mismo pasó, o cuándo sucedió, la fecha aproximadamente, cuándo sucedieron las cosas, pero esas cosas no son lo más importantes. Nosotros tenemos que considerar lo que consideran los evangelios como cosa importante. ¿Qué es esa cosa importante? Que Él es el Mesías prometido, que Cristo es el Mesías prometido. Y eso es lo que nosotros también nos tiene que interesar, que descubrir que Dios ha enviado, que Dios ha cumplido sus promesas enviando al Mesías prometido. Y de eso se ocupan los evangelios. Entonces, el Mesías prometido liberaría a su pueblo, no conquistando a los habitantes de Roma, no conquistando a los habitantes de Roma, o sea, lo que pensaron sus discípulos y los judíos, sino que Él vino a derramar su sangre, siendo levantado entre los muertos. Cristo vino a morir. Los discípulos dijeron que le pidieron para que le libre del poder de Roma. O sea, cuando Cristo dijo que Él tenía que morir en la cruz, para los discípulos fue una bofetada. O sea, ellos no pudieron creer eso, que el Rey, el Hijo de Dios, el Todopoderoso vino para morir y no para liberarle de la esclavitud que ellos estaban, o sea, del poder de Roma. No fue eso para que Él vino, sino Él vino a salvar a su pueblo. Él vino a derramar su sangre. Él vino a morir por su pueblo y así ser levantado de entre los muertos. Entonces quieren que sus lectores comprendan que Jesús era el Rey. Principalmente Mateo habla mucho de eso, de Jesús, el cumplimiento de las promesas de Dios, porque Mateo fue escrito para los judíos, para que los judíos puedan comprobar realmente que Jesús era el Mesías prometido, para que ellos puedan creer, porque no querían creer. Entonces de eso habla los autores del Evangelio. Habla de Jesús, que era el Rey y que había venido para inaugurar el reino, pero no como querían sus discípulos y los judíos. Y eso podemos dar una explicación rápida de lo que es los evangelios y después vamos a profundizar más. Hechos
Este libro es en realidad una continuación del Evangelio de Lucas. El destinatario es el mismo, Teófilo, y Lucas inicia Hechos con un reencuentro de donde había quedado en su libro anterior, en Lucas. O sea, es un seguimiento que Lucas le da. Si ustedes empiezan a leer Hechos, se van a dar cuenta que es una continuación lo que es el Evangelio de Lucas. Entonces el enfoque varía de Jerusalén a Roma. O sea, el enfoque de Hechos ya no está solamente en Roma, que ya el mundo no solamente tenía que venir a Jerusalén para escuchar a Dios, sino el enfoque de Hechos es llevar el Evangelio al mundo entero. Ese es el Evangelio, y eso vemos en Hechos 28, donde el Antiguo Testamento se enfocaba ¿dónde? ¿Dónde tenía que venir toda la gente? A Jerusalén a escuchar a Dios. Pero Lucas dice no, ahora vamos a salir de Jerusalén y vamos a ir por todo el mundo llevando el Evangelio, y principalmente en Roma. Entonces, ¿quién es el héroe cuando leemos el libro de Hechos? ¿Cómo se llama el libro de Hechos? Hechos de los Apóstoles. Pero está bien ese nombre. Podemos decir que los apóstoles fueron los que marcaron el camino para la iglesia, o que ellos fueron los que establecieron la iglesia. Ciertamente ellos fueron, pero usados por el Espíritu Santo. Entonces le queda mejor el nombre Hechos del Espíritu Santo, obrando por medio de la palabra de Dios. Entonces Hechos, cuando nosotros leemos Hechos, podemos ver cómo el Espíritu Santo le guiaba a los apóstoles. Por ejemplo, Pablo se levanta un día y dice: yo me voy a ir a predicar hacia Asia me voy a ir, en Tesalónica me voy a ir, hacia donde hay más gente. Y el Espíritu Santo le dice: no, te vas a ir a Tesalónica a predicar. Ahí hay 3 personas que se tienen que salvar, no Pablo. Entonces ellos no se iban hacia donde ellos querían, sino siempre fueron guiados por el Espíritu Santo. Lean, hermanos, Hechos, estudien Hechos y van a ver cómo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para hacer las cosas. Y vemos a los apóstoles experimentados que estuvieron con Jesús siempre. Muchas veces ellos querían hacer su voluntad. O sea, ellos querían tomar camino, vamos por acá. Pero en sueños, de diferentes maneras, el Espíritu Santo les hablaba y les decía: no, ustedes tienen que ir por acá, porque hacia ahí Dios quiere. Y es lo que nosotros necesitamos, hermanos. No solamente los apóstoles, sino todos los cristianos. Escuchar la voz de Dios y seguir su dirección. También vemos en Hechos el triunfo de la palabra de Dios a través de Hechos. El triunfo de la palabra de Dios. La palabra de Dios triunfando siempre. Vemos su clímax en Hechos 28, cuando el Evangelio es predicado en el corazón del mundo. Y eso era Roma, hermanos. Esa era la idea, llevar el Evangelio a Roma. Vemos que Pablo se encuentra preso en Roma bajo arresto domiciliario, pero el Evangelio es libre. Pablo alquiló una casita ahí en Roma, durante 2 años predicó libremente la palabra de Dios. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios nunca estuvo preso. Nunca va a ser, y siempre va a triunfar. Y dice: durante 2 años Pablo permaneció en su propia casa alquilada y recibió a todos los que venían a verlo. Con valentía y sin impedimento predicó el reino de Dios y enseñó acerca del Señor Jesucristo. Esto hacía Pablo. Entonces, esa es una introducción de Hechos. Ahora las epístolas. ¿Cuáles son los libros más leídos de la Biblia? ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? ¿Cuáles son los libros más leídos de la Biblia? Si ustedes van a hacer su devocional, ¿qué libro escogen? Romanos, Efesios, muy fácil, exactamente. ¿Por qué? Porque son directas, tienen un propósito y aplicaciones establecidas, por eso da gusto leer. Y lo que es más peligroso, tendemos a pensar
que podemos entenderlas y aplicarlas sin su contexto original, y es lo que más se hace hoy en día. Entonces se eligen Efesios capítulo 3, versículo 2, y se quita algunos pedacitos, algunos versículos, y se aplica sin el contexto. Y ahí podemos equivocarnos demasiado grande. Nosotros primeramente, para interpretar la palabra de Dios, debemos irnos al texto, irnos a la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, subirnos a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los primeros cristianos. ¿A quién le escribió Pablo? ¿Por qué escribió Pablo? Nos subimos a ellos. De ellos yo no puedo traer directamente a mí. De ellos yo tengo que ir a Cristo en la cruz. Y de la cruz bajo a mí. ¿Se dan cuenta? 4 procesos. Me voy a la Biblia, subo a ellos, llego a la cruz y después a mí. Esa es la manera de interpretar la palabra de Dios, y muchos se equivocan y agarran el Nuevo Testamento como es fácil. Sangre coagulado, dice Pablo a los gentiles, no coman sangre coagulado porque pueden ser tropiezos para los judíos. Y agarran los cristianos y dicen, acá dice la Biblia que no tenemos que comer sangre coagulado nunca más. Morcilla ya al negativo. Entonces agarran ese versículo y aplica directamente, y no se preocupa de por qué escribió Pablo, a quién le escribió Pablo y qué estaba pasando en ese momento. No subió a ellos, no llevó a la cruz, sino del texto directamente aplica a él. Entonces ahí ocurren los errores, hermano. No podemos hacer eso, no es tan fácil como pensamos, agarrar un pasaje del Nuevo Testamento y aplicar directamente a nosotros, no es así. Y también para los predicadores. Entonces solemos abordar las epístolas como resúmenes para la Biblia. O sea, es más fácil, y muchos cristianos no quieren entender el contexto. Explícamela lo que yo, o sea, esa es la actitud de muchos cristianos. Explícame lo que yo tengo, explícame lo que tengo que hacer y punto. No quiero saber los detalles. Yo quiero saber lo que Dios dice y punto. Muchos cristianos actúan de esa manera sin querer conocer los detalles. O sea, la Biblia está claro, te dice, ahí está, y obedece nomás. Obedece nomás. ¿Y cómo vas a obedecer si no entendés bien? O sea, vas a obedecer todo mal. Ese es el peligro que hay. Entonces, si este no es nuestro pensamiento, terminaremos no entendiendo las epístolas. Y no podemos estudiar así. Debemos sí estudiar en su contexto. En su contexto. Y más acerca de este género, las epístolas tienden a ser ocasionales o generales. Por ejemplo, las epístolas o las cartas ocasionales son cartas escritas en un tiempo particular para una iglesia particular, en una situación particular, con un propósito particular. Entonces, eso también tenemos que entender. Les repito, las epístolas ocasionales son cartas escritas en un tiempo particular para una iglesia particular, en una situación particular o con un propósito particular. 4 cosas. Tiempo particular, iglesia particular, también situación de algo estaba pasando, por eso escriben, o con un propósito escriben. Las epístolas generales son cartas escritas de manera amplia a grupos de iglesias o no solamente a una o dos. Se dirigen a cristianos en generales. Esas son las cartas generales, no solamente para una iglesia o para una persona, sino para todos. Eso también debemos saber. Otro, por último, estas son las epístolas. Apocalipsis. Bien, existe un último género en el Nuevo Testamento y está limitado al libro de Apocalipsis. Esta es una carta dirigida a 7 iglesias específicas. Es una profecía y es apocalíptica para el futuro. Entonces el libro comunica muchos elementos importantes de la teología del Nuevo Testamento, incluyendo los elementos como la soberanía de Dios, la santidad de Dios y la dignidad de Dios de ser
alabado, mientras que al mismo tiempo exalta a Cristo como el juez soberano sobre toda la creación y como el Rey Redentor divino. Esto nos habla Apocalipsis, entonces ahí encontramos la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la dignidad de Dios y también la forma como le exalta a Cristo y le presenta a Cristo como el juez soberano sobre toda la creación y como el Rey Redentor divino. Apocalipsis también nos da el cuadro más completo de la escritura del reino y su última expresión. Cuando Juan describe el cielo nuevo y la tierra nueva, la santa ciudad y la nueva Jerusalén. Imagínense si no tuviéramos este libro de Apocalipsis, hermano, cómo íbamos a saber cómo va a ser el futuro, qué futuro nos espera a nosotros. Y acá encontramos, habla otra vez Juan de una nueva tierra, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces, ese es Apocalipsis. Ahora el mensaje del Nuevo Testamento, ¿cuál es el mensaje que comunican estos libros? ¿Cuál es el mensaje, hermano? ¿Cómo podemos resumir el mensaje del Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos resumir el mensaje del Antiguo Testamento? ¿Qué dijimos? ¿Qué era el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que encontramos en el Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo con su pueblo? ¿Qué hizo Dios? Le da una esperanza a su pueblo. Promesas hechas. Así podemos resumir el Antiguo Testamento. Son promesas hechas de parte de Dios a su pueblo. Entonces, de esa manera pueden anotar, es un resumen del Antiguo Testamento, las promesas hechas. ¿De quién? ¿Quién iba a venir? Un Salvador de su pueblo. Y el Nuevo Testamento trata ¿de qué? Cumplimiento de las promesas de Dios. Y ahí nosotros nos regocijamos, hermanos, porque vemos, el Antiguo Testamento, cómo veíamos las promesas de Dios. Blanco y negro, ¿verdad? Más o menos, no sabíamos cómo iba a ser, blanco y negro. Y entrando en el Nuevo Testamento, aparecieron las promesas en 3D. Así, con todo color, hermanos. Las promesas hechas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento fueron cumplidas. Entonces, así es. El objetivo del Nuevo Testamento entonces es entender que Dios ha cumplido sus promesas del Antiguo Testamento. ¿En quién? ¿En quién cumplió? ¿En quién cumplió, hermanos? En Cristo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Si Dios cumplió sus promesas, y Dios no es un Dios que miente, entonces ¿a qué nos lleva eso? ¿A qué nos lleva eso, hermano? A ver que Dios cumple sus promesas y que Él nunca se olvida de sus promesas, sí o sí va a cumplir. Eso nos lleva a confiar más en Él. Nos lleva a confiar más en Él. Y como dice Mark Dever, el autor de ese libro que estamos estudiando, el autor dice, el punto del Nuevo Testamento, ciertamente el punto de toda la Biblia, es que Dios nos ha hecho promesas. Dios no solamente ha hecho promesas a los judíos, sino también a nosotros. Él ha cumplido esas promesas y somos llamados a confiar en Él porque Él es el cumplidor de promesas. Entonces, cuando vemos en la Biblia que Dios hace promesas, Él va a cumplir. Dios se ha revelado a la humanidad a través de sus promesas. Y es por ello que la fe es tan importante. Al final del día, la Biblia no queda en la repisa como un objeto pasivo para que podamos investigarla. Al finalizar el día, ella se da la vuelta para mirarnos y dice, ¿creerás y confiarás? Eso hace la palabra de Dios. Nos revela, nos muestra que Dios ha sido fiel, pero después nos desafía, hermano, nos pregunta, ¿será que van a creer? ¿Creerás? ¿Confiarás después de esto? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, al estudiar el Nuevo Testamento, veremos, hermano, por medio de quién Dios cumplió sus promesas. Es por medio de Cristo, a quien Él ha cumplido sus promesas. ¿A quién Él cumplió sus promesas?
Él cumple sus promesas en Cristo. ¿Y a quién cumple sus promesas? A su pueblo, exactamente, a todos nosotros, al pueblo del nuevo pacto. Y lo que implicará el último cumplimiento de esas promesas que nos lleva directamente a la nueva creación, a la nueva creación. Entonces, Dios cumple en Cristo su promesa, Dios cumple sus promesas a su pueblo, y también hay una promesa que nos va a llevar a la nueva creación. Ahora vamos a ver, entonces, ¿cuál es el mensaje del Nuevo Testamento, hermanos? ¿Cómo podemos resumir? ¿Qué dijimos? Para que nos quede bien claro, el resumen del Nuevo Testamento. Promesas cumplidas, promesas cumplidas. ¿Y por medio de quién se cumplieron? Por medio de Cristo, está bien. Entonces, el Nuevo Testamento vemos cómo Dios ha cumplido sus promesas más importantes. ¿Cuál era la promesa más importante de Dios para su pueblo? Salvarle de la pobreza. Enviarle un Salvador. ¿Por qué el hombre necesitaba un Salvador, hermanos? ¿Por qué necesitamos un Salvador todos los días de nuestras vidas? Porque somos pecadores, porque pecamos contra Dios. Entonces, Él iba a enviar, cumple sus promesas más importantes, enviar a un Salvador para su pueblo. Imagínense el pueblo sin ese Salvador, y Dios ha cumplido, porque en Génesis 3:15 dice que toda la creación lo ha esperado. Toda la creación espera a Cristo, ha esperado a este descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa promesa Dios cumple. Eso es lo que vimos en el Antiguo Testamento, cómo Dios venía preparando el camino para la llegada de Cristo. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios prepara ese camino, prepara para la venida de Cristo. Entra el Nuevo Testamento, el cumplimiento de las promesas, y se cumple en Cristo para su pueblo. En los evangelios vemos los planes y las promesas de Dios del Antiguo Testamento cumplirse en las personas de Cristo. Eso es lo que hace el evangelio. Vemos los planes y las promesas de Dios. Los planes y las promesas de Dios. ¿Cuáles son esas promesas? Que Jesús era todo lo que Israel había esperado y necesitado. Solamente ellos necesitaban a Jesús. O sea, Israel entero estaban esperando a Cristo, y se cumple esa promesa en Cristo Jesús. Cristo fue fiel donde Adán e Israel fueron infieles. Cristo vino a obedecer perfectamente la ley de Dios. Lo que Adán no pudo hacer, lo que Israel no pudo hacer, Cristo hizo. Él vivió sin pecado, cumplió cada profecía del Antiguo Testamento que había sido escrita acerca de Él. Todo eso hizo Cristo. Por eso Él es el Israel verdadero. Cuando Cristo dice en Juan 15 que Él es la vid verdadera, Él está diciendo: yo soy el Israel verdadero. Yo soy el que va a cumplir todos los mandamientos de Dios que Israel no pudo hacer. Él es el Israel. Entonces Jesús fue fiel donde Adán e Israel fueron infieles. Vivió sin pecado, cumplió cada profecía del Antiguo Testamento. Cristo también era el profeta venidero prometido a Moisés. Eso vemos en Deuteronomio 18:15. Él era el rey venidero prefigurado por y prometido a David, el rey prefigurado, o sea, David representaba a ese rey que iba a venir, a un rey perfecto. David era imperfecto, no iba a ser el salvador del pueblo. Él pecó, pero apuntaba a un rey perfecto que gobernaría con justicia a su pueblo. También Jesús, Cristo, era el Hijo del Hombre de quien se habló en Daniel 7:13. Él era el siervo sufriente que Isaías dijo que sería traspasado por nuestras transgresiones,
Él es el Mesías que Zacarías predijo que sería rechazado para luego regresar y ser recibido por su pueblo y reinar sobre ellos. Todas estas profecías se cumplieron en Cristo. Todas estas profecías estaban en el Antiguo Testamento y eso es lo que nos presentan los evangelios. Nos dice que Cristo fue fiel, que Él es el segundo Adán, que sí obedeció perfectamente a Dios, que Él es el Israel verdadero, que sí obedeció perfectamente a Dios. También nos dice que Él es el profeta que vino y habló fielmente de parte de Dios. No dice que Él era el rey, no dice que es el hijo del hombre, el siervo sufriente y el Mesías esperado. Entonces, estas son las promesas de Dios en el Antiguo Testamento que se cumplió en el Nuevo Testamento. Entonces, todas estas profecías, hermano, cuando leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos muestran sus cumplimientos a todo color. Como les dije, en 3D. Cómo se cumplen perfectamente las profecías de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, y al continuar leyendo el relato de Lucas, la iglesia primitiva en Hechos, vemos que las promesas de Dios cumplidas a través de Cristo no estaba destinada solamente para Israel, sino para todos nosotros también, no solamente para Israel. En cambio, Él había venido para establecer un pueblo. Él vino a salvar a un remanente. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no todo lo que desciende de Israel son israelitas? Los verdaderos israelitas son aquellos que fueron escogidos por Dios, aquellos que son su remanente. Y Él no vino solamente a morir por Israel, o sea, Israel como nación, sino a los verdaderos israelitas que iban a estar en Cristo Jesús. Entonces, en Hechos vemos que la iglesia de Cristo está siendo expandida mediante la profecía, mediante la presencia del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo salvar, también convencer a los perdidos de sus pecados por medio de la predicación de la palabra. Entonces, hoy nosotros no solamente tenemos que predicarle a los israelitas, sino a todo el mundo, porque el Evangelio es para todos aquellos que creen. Nuestro trabajo no es convencerle a la gente, sino dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo por medio de la palabra de Dios. Entonces, si leemos los Evangelios, aprenderemos todo lo que necesitamos aprender acerca de por qué Jesús vino y cuál debe ser nuestra respuesta a Él. No solamente leer los Evangelios, cuando leemos los Evangelios vamos a comprender, hermanos, para qué vino Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Pero eso nos lleva a responder a Él, nos lleva a responder a Él. Demanda una respuesta de parte de nosotros. Porque a medida que más conocemos la palabra de Dios, más responsabilidad tenemos delante de Dios. Entonces Dios nos proveyó los evangelios para enfatizar diferentes aspectos de Cristo y cada uno para ser dirigido a audiencias particulares. Bueno, por tanto, vamos a ver cada uno de los evangelios. Primero, Mateo. Mateo hace énfasis en el cumplimiento de las profecías. Si ustedes miran ahí, tiene un bosquejo ahí en su hoja, de qué habla, de qué se trata Mateo. ¿A quién le escribió Mateo? Entonces, hace énfasis en el cumplimiento de las promesas por parte de Jesús en el Antiguo Testamento, que eso era muy importante para los judíos. O sea, Mateo fue escrito específicamente para los judíos. Por eso van a encontrar en muchísima parte la palabra Mesías. Mesías, que todo, o sea, la preocupación de Mateo era que los judíos entiendan, que los judíos crean que Cristo es el Rey prometido. Entonces, cuando leemos Mateo, vamos a ver al Rey prometido que Dios ha cumplido sus promesas y que ha enviado a ese Rey, al Rey prometido. Entonces, leemos para comprender quién es Jesús a la luz de todo lo que hemos estudiado en el Antiguo Testamento.
Marcos parece registrar el relato de Pedro, de Cristo para los cristianos romanos, en una época en que los apóstoles estaban siendo asesinados y era vital para la iglesia primitiva tener un evangelio registrado. Entonces lee Marcos y observa cómo cambia el escenario de un acontecimiento a otro. O sea, te está llevando acá y de repente salta a otro acontecimiento. Se aleja mucho de los detalles. Marcos es más rápido en su relato. Él no se queda a detallar muchas cosas, por ejemplo, que encontramos en Lucas, que encontramos en Mateo. Muchas cosas él salta, o sea, no cuenta muchos detalles, es más rápido. Entonces lee Marcos y vas a ver cómo él cambia de escenario rápidamente y se aleja de los detalles y él se enfoca en las cosas más importantes. O sea, ¿a quién le presenta Marcos? Le presenta a Cristo como siervo. Por ejemplo, el capítulo principal de Marcos es capítulo 10, donde nos dice que Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Entonces Marcos le presenta a Cristo como siervo, como siervo. Lucas, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de Hechos, tienen en mente una audiencia más gentil y enfatiza el hecho de que Cristo no vino solo por los judíos, sino por los que se arrepienten y crean. Y más adelante continúa para registrar la predicación de ese evangelio en la iglesia del primer siglo en Hechos. Entonces lee estos libros, el Evangelio de Lucas y Hechos, para comprender el poder de Dios trabajando en Jesucristo, primero en su ministerio terrenal y luego en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Lucas le presenta a Cristo como el Rey Salvador, el Rey que vino a salvar, y Hechos, el reino se expande, el reino de Dios se expande por todo el mundo. Y cuando leemos Hechos, acuérdense, hermanos, que es que podemos ver como el Hechos del Espíritu Santo, y no es Hechos como de los apóstoles, sino del Espíritu Santo, usando a los apóstoles. Y luego leemos Juan con su enfoque en la deidad de Cristo, para asombrarte ante la persona y obra de Jesús mientras está en esta tierra en carne humana. Entonces Juan le presenta a Cristo como, hermanos. ¿De qué se centra más Juan? ¿Cuál era la preocupación de Juan? Presentarle a Cristo como Dios. Presentarle a Cristo como Dios. Entonces se centra más en la divinidad de Jesús, que Jesús es verdaderamente Dios. Entonces, para que ustedes puedan anotar, y ahí en su bosquejo tienenlo, Mateo le presenta a Jesús como, ¿anotaron eso? Como el Rey prometido. Fue escrito para los judíos, exactamente. Marcos le presenta a Cristo como siervo. ¿Cuál es la diferencia del Evangelio de Marcos? ¿Qué encontramos ahí? Que es más rápido, que no se centra en los detalles, él es más específico. Lucas, que fue escrito más para los gentiles, le presenta a Cristo como el Rey Salvador. Y si leemos Hechos, el reino se expande. Juan le presenta a Cristo como Dios, a Jesús como Dios. Entonces el Rey divino se centra en la divinidad de Jesús. Entonces el pueblo del nuevo pacto. Entonces, ¿de qué se trata el Nuevo Testamento? Primero que todo, de Cristo, por medio de quien las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron. Pero también no solamente se trata de Cristo, sino acerca del pueblo de Dios, a quien Dios ha cumplido sus promesas. Hasta la venida de Cristo, una relación con Dios era por medio de los
profetas. Solamente las personas se relacionaban con Dios por medio de los profetas que ofrecían sacrificios de animales. Y eso fue establecido en el Antiguo Testamento. Y una persona podía acercarse a Dios solamente por medio de esos sacrificios y por medio de los sacerdotes. Pero la venida de Cristo inauguró, hermano, una forma muy distinta de comunicarse con Dios el Padre. Jesús indica desde muy temprano en su ministerio que las cosas estaban a punto de cambiar. En Juan 2, 19, 22 enseña que los mecanismos de mediación entre Dios y el hombre ya no sería a través de los sacrificios de animales en un templo físico ubicado en Jerusalén, sino a través de Cristo. Esos corderos muertos en el templo ofrecidos como sacrificio para Dios apuntaba a un cordero perfecto que era Cristo. Ahora ya no es necesario matar nada, ahora ya no es necesario hacer ningún sacrificio para agradar a Dios o para acercarnos a Dios, sino por medio, si no es por medio de Cristo, es imposible por medio de nuestras obras, solamente por medio de Cristo. Y ese reino vino a implantar Cristo. Entonces el escritor de Hebreos nos ayuda a comprender cómo funcionaría esto. Abran su Biblia en Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 15. Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 15. El próximo miércoles justamente estaremos estudiando Hebreos. Vamos a empezar de Hebreos, no de Mateo. Después vamos a volver a Mateo. Hebreos. Dice Hebreos capítulo 9, 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ya no por sacrificios, sino por Cristo. Cristo es ahora el que nos limpia nuestros pecados. La sangre de los corderos derramados solamente eran una limpieza temporal. Es como que uno tiene deuda, de repente uno tiene deuda con el banco y no puede pagar, no está pudiendo pagar y el banco le dice, ¿por qué no pagas solamente el interés? Pero el monto de la deuda queda todavía pendiente. Entonces el banco le cobra interés, pero siempre está ahí la deuda. Es más o menos así era el sacrificio en el Antiguo Testamento. Ellos solamente pagaban intereses, pero la deuda del hombre estaba ahí. No fue quitada esa deuda delante de Dios, solamente era temporal. Pero lo que Cristo vino a hacer es cancelar esa deuda, es limpiarnos completamente de nuestros pecados. Esa es la gran diferencia entre esos sacrificios y el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo quita para siempre nuestros pecados, nos limpia de todo pecado y es para siempre, hermanos. Y esta es la obra de Cristo aplicada a todo lo que se arrepiente de sus pecados y ponen su fe en Él. La sangre de Cristo nos limpia a su pueblo. Y este pueblo por eso es que somos
diferentes de la humanidad, del resto de la humanidad. No es que somos más inteligentes, no es que los cristianos nosotros debemos ser los millonarios o los mejores que otros. No nos diferenciamos de esa manera de la humanidad, sino simplemente, hermanos, nosotros fuimos limpiados de nuestros pecados, fuimos limpiados de nuestros pecados con la sangre del Cordero, y ahora nuestros pecados han sido borrados eternamente, permanentemente. Esa es la gran diferencia. No somos mejores que los demás, no somos mejores. Si no fuera por Cristo, seguiríamos condenados como los otros. Esa es la gran diferencia. Entonces nosotros no hacemos la diferencia, sino Cristo es el que hace la diferencia. Las epístolas del Nuevo Testamento tratan acerca de comprender. Ahora las epístolas, las cartas, tratan de acerca de comprender cómo es ser parte de este pueblo del nuevo pacto. Por un lado, comprender la verdad del Evangelio. Eso nos lleva a las cartas. Nos muestran la verdad del Evangelio, y por otro, aprender a vivir como personas transformadas por el Evangelio. Eso es lo que hacen las cartas. Nos muestra la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, pero también nos muestra que si somos cristianos, cómo debemos vivir. Eso es lo que hace. Romanos, por ejemplo, vemos al pueblo de Dios instruido en la naturaleza de la fe. Fíjense algo interesante en las cartas, y siempre Pablo hace esto, siempre él presenta primero las doctrinas. En Romanos, nosotros estamos en el capítulo 8 y todavía no estamos entrando en la parte práctica, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? 16 capítulos. 11 capítulos Pablo dedica a explicar doctrinas. 11 capítulos. 5 capítulos Pablo enseña vida práctica. ¿Qué nos quiere decir eso, hermanos? La doctrina no importa. No importa estudiar mucho de doctrina. Claro que sí, hermanos. Si no le conocemos a Dios, ¿cómo vamos a aplicar bien la palabra de Dios? Vamos a directo, vamos a la aplicación directa. No, vamos a aplicar todo mal. Entonces, ¿por qué Pablo dedica tantos capítulos exponiendo doctrinas? ¿Qué significa doctrinas? Doctrina de la salvación, de cómo pasó nuestra salvación, lo que significa ser salvo, lo que significa ser justificado, quién fue el que nos justificó, cómo sucedió eso. Pablo explica 11 capítulos, después nos lleva a la vida práctica con 5 capítulos. Porque esa es la forma, hermanos. Entender, conocerle a Dios, sentarnos a los pies de Cristo, escuchar su palabra, después levantarnos a obedecer. No levantarnos a obedecer sin escuchar, sin conocer. Queremos obedecer cosas que no conocemos, cosas que no entendemos. Por eso hoy en día dice, yo no puedo. Primero debemos conocerle a Dios. Primero debemos conocer la naturaleza de nuestra fe salvadora, y de eso nos habla Romanos. Después está Corintios, primera y segunda de Corintios. Pablo enseña a una iglesia con problemas cómo vivir vida santa en una cultura muy secular. De eso habla primera y segunda de Corintios. Gálatas, estas son las epístolas, las cartas. Estamos hablando de las cartas. Por ejemplo, Gálatas, Pablo tiene muy claro lo que es el cristianismo en contraste con el legalismo. Nos exhorta a no volver, le exhorta a los judíos a que no vuelvan al legalismo, al judaísmo. De eso habla Gálatas. Efesios provee una teología hermosa y el propósito de la iglesia. Otra vez Pablo usa 3 capítulos para explicar doctrinas. 3 capítulos en Efesios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Si ustedes leen, pura doctrina. Capítulo 4, 5 y 6, vida cristiana. ¿Se dan cuenta? Lo importante, hermanos, de conocer primeramente a Dios, después para obedecer. En la carta a los Filipenses, Pablo anima a los cristianos a regocijarse en Cristo y a aprender del ejemplo humilde de Cristo. De eso habla Filipenses. Colosenses.
es muy parecida con Efesios. Enseña las implicaciones de la supremacía de Cristo. Pablo enseña a los tesalonicenses cómo prepararse para la segunda venida. De eso habla Tesalonicenses. Esto es una explicación rápida de cada carta. Después vamos a estudiar uno por uno, hermano. No se preocupen. Después vemos la carta de Pablo a Timoteo. Es una carta muy personal, que hace Pablo en Timoteo. Anima a Timoteo y le da instrucciones acerca de que tiene que buscar ancianos y diáconos. Es lo primero, lo que necesita una iglesia, levantar ancianos y diáconos. Porque una iglesia sin líder, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a gobernar? También vemos la carta de Pablo a Tito, también a Filemón, dueño de un esclavo fugitivo, instruyendo acerca de la vida cristiana y de la iglesia, de cómo perdonar, el amor de los cristianos que deberíamos tener uno al otro. Si ustedes estudian Filemón, hermano, van a encontrar eso, el amor que deberíamos tener entre cristianos. En Hebreos nos ayuda a comprender cómo el antiguo pacto se relaciona con el nuevo. Santiago actúa como los proverbios del Nuevo Testamento, dando instrucciones muy prácticas acerca de vivir como cristiano. Pedro escribe a los primeros cristianos acerca de soportar sufrimiento y persecuciones. Juan escribe 3 cartas, aparte de su evangelio, ayudando a los cristianos a batallar herejías primitivas de la naturaleza de Cristo y ayudándoles a entender lo que significa seguir obedientemente a Cristo. Judas es breve, advierte a los creyentes de los peligros de seguir a los falsos maestros. Y todas estas cartas son manuales, hermanos, de vida para el pueblo del nuevo pacto, manuales de vida. Si yo quiero saber cómo funciona la vida cristiana, tengo que entender las cartas. Para eso son las cartas, son los manuales que nosotros debemos usar para saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces responde a la pregunta, ¿quién somos? No una clase de pueblo éticamente consciente y moralmente superior, sino un pueblo que ha sido salvado solo por gracia, solo por la fe, solo en Cristo, y nos ayuda a entender cómo es vivir la vida corporativamente o la vida de iglesia. Por eso es importante, hermano, entender bien estas cartas para que nosotros podamos aplicar bien en este lugar. Tenemos que amarnos, pero ¿cómo es el amor verdadero? ¿Cómo es el amor bíblico entre nosotros como creyentes? Ese amor ferviente que debemos tenernos. Cómo el mundo tiene que ver que nos amamos. Todas estas cosas están, hermanos, en las cartas para que nosotros podamos ver y mirar cómo eran los creyentes primitivos, cómo eran fervientes, por qué Pablo oraba por los efesios y decía que su anhelo era que ellos crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso, hermanos, nos enseña las cartas y realmente va a ser interesante esta clase del Nuevo Testamento. La nueva creación, por último, entonces el Nuevo Testamento trata acerca de Cristo, de su nuevo pueblo del pacto y acerca del cumplimiento finales de sus promesas. Cristo enseña a sus discípulos a orar y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿cuál era la intención de Dios desde el principio, hermanos? ¿Cuál era la intención de Dios? De tener criaturas hechas a su imagen, que lo adoren conforme a su voluntad. Ese era el propósito de Dios y Dios va a cumplir eso. El pecado, por causa del pecado, se rompió esa relación que el hombre tenía con Dios, esa relación de perfección delante de Dios, se rompe por causa del pecado. Sin embargo, la historia de la Biblia, la historia de esta creación que vemos llegando a un fin por medio de Cristo, es que Dios establece un nuevo reino que no solo reemplaza el Edén, sino que va a ser mucho mejor que el Edén, hermano, mucho mejor. Y así el Nuevo Testamento culmina con una visión de este futuro. La visión de Juan de la nueva creación futura en Apocalipsis ve al pueblo de Dios viviendo en la ciudad de Dios para siempre. Y eso es lo que nos presenta Apocalipsis. Entonces, para citar otra vez una frase del pastor Mark Dever, dice, el final será como el principio, solo que mejor.
el huerto del Edén de algún será restaurado. Dios habitará con su pueblo, todos los hijos de Dios entrarán en su presencia y viviremos con Él para siempre. El Nuevo Testamento y toda la Biblia, hermanos, nos ayudan a comprender el pasado, a nosotros mismos y las vidas que vivimos hoy, el futuro y la manera en que debemos relacionarnos con Dios. Y así vemos en el Nuevo Testamento claramente cómo Dios ha hecho todas sus promesas, un sí en Cristo Jesús. Y eso nos da fe para confiar en Él mientras esperamos con expectativa y paciencia la redención de nuestro cuerpo de este mundo. Esto es un motivo de gozo y es un combustible para nuestra fe. Esto nos motiva, hermanos, a seguir adelante. Esto nos motiva a mirar hacia el futuro porque hay una promesa que nos espera. Hay una promesa que Dios le hizo una promesa a su pueblo, cumple en Cristo, cumple esas promesas a su pueblo, pero también hay para nosotros en este tiempo sigue habiendo promesas de parte de Dios de una nueva Jerusalén, de una nueva ciudad, de un nuevo reino donde viviremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Y podemos estar seguros que Dios va a cumplir, porque todos los prometidos prometidos por Dios en el Antiguo Testamento, vemos claramente que Él ha cumplido en su Hijo. Y eso nos motiva a confiar en que Dios va a cumplir su promesa, que un día vendrá a llevarnos con Él a esa nueva ciudad. Amén. Y esta fue una pequeña introducción a lo que va a ser el Nuevo Testamento. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que nos ha dado de poder empezar este nuevo estudio, el panorama del Nuevo Testamento. Padre amado, gracias por mostrarnos y seguiremos viendo, Señor, que tú has cumplido tus promesas en Cristo Jesús para tu pueblo, y esto nos tiene que llevar a confiar más en ti, Señor. Padre amado, ayúdanos a mirar con esperanza y con fe ese futuro que nos espera, para que podamos vivir una vida llena de gozo en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestras circunstancias. En este mundo sabemos que vamos a sufrir, pero hay una esperanza que nos anima. Tenemos promesas en la Biblia que nos da esperanza que un día estaremos contigo para siempre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así terminamos, hermanos. Quedó todo claro, no fue muy rápido. Algunas partes ya fui rápido porque ya iba a ser la 10. Y ahí vamos a explicar. ¿Sabe por qué? Te voy a decir una pista. Porque nos conecta directamente con el Antiguo Testamento. ¿Verdad? O sea, Hebreos presenta a Cristo como el sacerdote.